Muy buenos días, iglesia. Bueno, y no tan solamente a la iglesia, sino a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Damos buenos días. Hoy es domingo 21 de junio y hoy es un día bien especial porque es un día que celebramos a los padres, ¿no? Eso debiera decir todo el año, pero hoy hay un día especial en el cual se festeja al Padre. Y traemos una plática, mi hijo y yo, referente a este día, ¿no? Mi nombre es Fernando Alfonso Aguilar, por aquellos que en algún momento dado me ven a través de este video y no me conocen. Y mi hijo es... Mi nombre es Renzo Fernando, hijo de es mi papá. Y igual me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes y poder compartir con mi papá esta palabra que Dios nos ha dado, ¿no? Y vamos a estudiar un poquito y a compartirles un poco acerca de reyes y la historia de David y de Salomón y del legado que David como padre le dejó a Salomón, entre otras cosas también. Bueno, mire, le pido de favor que usted pueda tener ahí a la mano su Biblia para que usted pueda constatar con nosotros. No vamos a poder ver todas las citas, pero si usted tiene un papel, una pluma, un lápiz con el cual usted apunte, y después de que termine esta transmisión usted pueda darse cuenta que lo que queremos compartir viene en la palabra de Dios. El consejo de Dios para un padre, de lo que él puede dejar en herencia a sus hijos, ¿no? Y igualmente mi hijo compartirá de lo que Dios da a los muchachos y que en un momento dado les sirva para su vida. Quiero empezar diciéndole esta mañana que en el libro de Colosenses 5:23 Dios nos dice en su palabra que mire cómo estamos compuestos. Dice la escritura, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Colosenses, diciéndoles: y el Señor les bendiga. Bueno, vamos a leerlo para que en un momento dado yo no le pueda agregar, ni le quite ni le agregue. Le voy a pedir a mi hijo que me ayude leyendo 5:23. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, cómo estamos compuestos usted y yo, porque queremos hablar sobre una herencia, un legado que... Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Dice la palabra de Dios, no Fernando, dice la palabra de Dios que usted y yo estamos formados por un cuerpo, que es esto visible que nosotros vemos, esta carne, un alma, que el alma es el asiento de las emociones, de la mente, dicen los psicólogos del psiquem, y el espíritu. El espíritu es esa parte inmaterial con la cual el hombre tiene conexión con su Dios, porque la misma palabra nos dice que Dios es espíritu y que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Usted y yo tenemos conexión con ese Dios a través de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, este día queremos hablar acerca del legado. Yo quiero hablar en el papel de padre. Yo tengo dos hijos, mi primogénita, mi hija Vania Alfonso Beristain, y mi hijo Renzo Fernando Alfonso Beristain. Entonces, la herencia que yo puedo dejar a mis hijos en lo espiritual. Mire, le quiero leer algo que traigo escrito aquí. Hoy en día los padres nos preocupamos por dejar una herencia en estudios. Yo no sé si usted lo ha dicho o usted ha escuchado a alguien decir: lo más grande que yo le puedo dejar a mi hijo es una carrera, ¿sí? Entonces yo ya le he dicho a mi muchacho que esa es la herencia que yo le voy, porque con eso él se puede defender en la vida. Yo no sé si usted lo ha dicho o ha escuchado a alguien decir esto. Dice: una herencia de estudios o monetaria.
hay gente que le deja a sus hijos dinero, o también en bienes, a lo mejor no económicamente, pero le dejas una casa, un terreno, un carro, algo. Dice, pero descuidamos dejar herencia en lo espiritual. Ahora escuche, y no que lo demás no sea correcto. O sea, yo no estoy diciendo esta mañana, para que no se malentienda, que llevar a nuestros hijos a que estudien o dejarles un bien material o un bien económico sea malo. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Sino a lo que me refiero es que los padres nos enfocamos tanto a esto que descuidamos el área espiritual. Ahí pocos dejamos herencia. Y en base a eso tenemos profesionistas por dejar esa herencia de que estudien, esa herencia material, esa herencia monetaria. Tenemos profesionistas e intelectuales, o sea, muchachos muy truchas, pero pobres para dirigir una familia, porque eso es en lo espiritual. Por lo tanto, hay demasiados divorcios. Hay hijos sin un propósito claro, porque eso se adquiere en lo espiritual. Y de eso es lo que le queremos hablar esta mañana. Yo como padre quiero transmitirle a usted que es importante transmitir lo espiritual. Es mucho más importante que en un modo lo físico, lo monetario, porque si usted hizo en lo monetario, en lo físico, en víveres y eso, nuestros hijos también pueden hacerlo. Pero lo espiritual es algo bien importante en nosotros. Y hoy, los padres hoy en la actualidad, hemos descuidado eso. Dejarle a nuestros hijos una herencia en lo espiritual que después, más adelante, ellos la puedan transmitir a nuestros nietos. Quiero aclarar algo este día. Yo no soy perfecto como padre, pero estoy tratando de en esa área darle a mis hijos. Les soy honesto, quizás yo en lo espiritual no recibí de parte de mi padre esa herencia, porque mi padre tampoco la recibió de mi abuelo y mi abuelo tampoco de mi bisabuelo. Entonces yo no me quiero ir buscando para atrás a ver quién puede ser culpable de que yo no le deje esa herencia espiritual a mi hijo, sino digo, ok, no voy a revisar para atrás, pero yo me puedo levantar cambiando esa historia, ¿no? Entonces, qué importante es el área espiritual. Quiero tocar el primer punto. Decía mi hijo que ponía como ejemplo la vida de David hacia su hijo Salomón. Me gustaría que fuera conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 9. Le voy a pedir a mi hijo que me apoye en esta lectura. Y vamos a ver ahí en esa lectura la herencia espiritual que David le dejó a su hijo Salomón. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl.
al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el nombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien para tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Para poner en contexto esto que leyó mi hijo, tomemos en cuenta que David era rey de la nación de Israel. Entonces él le iba a heredar a su hijo Salomón, que era el que lo iba a suceder en el reinado, le iba a heredar el ser rey. Pero para esta labor tan importante había que heredar lo espiritual. Nació en el corazón de David edificarle casa a Dios, y Dios le dijo: qué bueno que tú tengas ese sentir, pero tú no la vas a edificar, la va a edificar tu hijo Salomón. Ahora escúcheme esto: nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros queremos dejarle una visión o una herencia espiritual a nuestros hijos, esa visión espiritual tiene que ser puesta por Dios primeramente en la vida del padre. Ningún padre que desconozca el área espiritual va a poder dejarle esto a su hijo. Por eso es necesario que cada varón pueda tener de parte de Dios que darle a nuestros hijos, que recibirle. No solamente darles una carrera, no solamente dejarles una herencia de un carro, una casa, no, sino dejarle lo espiritual. ¿Y sabe por qué es importante eso? Es importante por el hecho de que Dios dice en su palabra que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, la parte espiritual de Dios, qué importante es hoy que nosotros la heredemos a nuestros hijos. Y el hombre o el padre no la va a poder transmitir a su hijo si él no tiene su área espiritual alimentada por Dios. Ese es el primer punto. Todo padre que quiere dejar una herencia en lo espiritual necesita él en esa área tener esa área despierta, estar recibiendo en esa área de parte de Dios. Ese es el primer punto que me gustaría dejar en su corazón. Una de las cosas que David le heredó
a Salomón para que él llevara a cabo fue la hechura del templo, la hechura de la casa de Dios. Y era un anhelo que yo creo David quería hacerlo él. Yo creo que David, con el amor que le tenía a Dios, no tan solo por ser Dios, sino por todo lo que había hecho con él, yo creo que era o sería una forma de agradecimiento a Dios. Sin embargo, Dios dicta la hechura del templo para su hijo, para su legado. Y me imagino esa relación de David y Salomón, de padre e hijo, en la que David de repente, de vez en cuando, le dice a Salomón acerca del templo y le cuenta acerca de esto, que es un hogar, es una casa para su Dios, es un lugar para adoración, es un lugar para sacrificios. Y me lo imagino en esa escena como un anhelo de David, del corazón de David por hacer y transmitiéndoselo a su hijo Salomón. Una de las cosas en las cuales Salomón hizo caso primeramente al momento de empezar su reinado fue la hechura del templo. Y Salomón pudo cumplir, o Salomón obedeció a esta parte que venía como un anhelo transmitido de parte de David a Salomón y como una palabra de promesa hacia David, de que su hijo iba a construir el templo. Pero me encanta esta parte en la que yo creo que como padres tenemos que transmitirles un anhelo, como decía, sí es importante transmitirles un anhelo en el que podamos conseguir tal vez éxito, por así decirlo, o una comodidad en el ámbito social y en la comunidad y en el lugar en el que viven. Pero es mucho más importante transmitirle un anhelo que Dios haya depositado en el corazón del Padre, transmitírselo a nuestros hijos. Y nosotros como hijos, entender que el anhelo de Dios, que el anhelo que Dios puso en el corazón del Padre, es un anhelo para nuestro bien, es un anhelo para que nosotros podamos crecer y podamos caminar conforme al camino que Dios ha dictado para nosotros. Una de las cosas que más habla mi papá cuando, en cualquier momento así aleatorio, cuando nos juntamos, es que me dice: yo quiero que tú seas mejor que yo todavía. Yo quiero que tú logres cosas que yo no he logrado. Y a veces pienso no, pues es una meta grande, ¿no? Llegar a ser más que mi papá. Ha logrado bastantes cosas y de repente yo me veo limitado, pero yo sé que él también es limitado y las cosas que ha llegado a hacer no son porque él es bueno, él es sabio en su conocimiento, sino es porque ha seguido y se ha esforzado por seguir la palabra de Dios, se ha esforzado por obedecer lo que Él le dice. Y yo creo que Dios quiere mejorar la generación de una familia cada vez más. Y yo creo que ese anhelo que mi papá tiene de que yo sea mejor, yo creo que puede ser cumplido siempre y cuando yo me mantenga en esa voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para mí. Ok. Ahorita mi hijo compartía de que nosotros como padres tenemos que tener primeramente para poder transmitirle a nuestros hijos. Quiero hacer una pequeña pausa aquí y decirle a usted, ahorita que mi hijo decía, mi padre ha alcanzado tantas cosas, yo quiero decirle a usted algo. Yo no soy un superhombre. Quiero dejarle bien claro eso. Yo soy un hombre de carne y hueso igual que usted, que tengo errores, pero aún así yo quiero dejarle claro de quién estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de Jesucristo, de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de un padre cuando ese padre descubre que tiene una vida espiritual,
que una parte de Él es espiritual y que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar en esa área para poderles transmitir a nuestros hijos. De eso es lo que le estoy hablando. Somos personas que podemos fallar y esto, pero tenemos un Dios que nos puede fortalecer, que nos puede dar idea, que puede sembrar en lo espiritual una visión en la vida del Padre para poderle transmitir al Hijo. Dentro de este templo que Salomón edificó, que nació en el corazón de su padre, pero que le tocó a Salomón dirigir, hacerlo, me llama la atención dos cosas de ese templo. La primera, que le tocó a David, al saber que él no lo iba a construir, a él le tocó amontonar todo lo que su hijo iba a usar para construir ese templo. Esa es una parte que nosotros como padre tenemos que allanarles el camino a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que a ellos les pueda ser todavía más fácil que a usted y a mí. Eso es lo primero. Y del templo que se edificó, me llama la atención que dice que las ventanas que tenía estaban estrechas por dentro, y de estar estrechas venían haciéndose grandes hacia afuera, de tal manera que si usted miraba del templo hacia afuera se encontraba con que la ventana era grande, pero si usted miraba de adentro hacia afuera era chico, o sea, estaba en tipo de cono así. ¿Eso sabe de qué me habla a mí? Me habla de que ese templo estaba edificado con una visión que iba creciendo. El que miraba de adentro miraba así, pero se iba ampliando la visión. Entonces, qué importante es que ese templo que ahora somos nosotros, que en lo espiritual yo entiendo que ahora no es un templo hecho de mano de hombres, dice la Escritura, sino que es un templo que ahora somos nosotros, donde Dios habita, que tenga esas ventanas, que nuestros hijos tengan esa visión amplia. Mire, esto que le voy a comentar, yo no quiero notarme que estoy presumiendo ni nada de eso, pero son anhelos de mi corazón, que yo los traigo en mi corazón, que Dios me los sembró en lo espiritual y estoy tratando de transmitírselo a mi hijo. Hace 2 días, sé que le va a dar pena a él un poco, pero hace 2 días él salió de bañarse y salió en un boxer, después se puso en short y le hablé, le digo, vente, ven. Y nos acostamos ahí en la cama y yo le empecé a decir a él, se sentó él por un lado de la cama y yo empecé a decirle a él, le digo, ¿sabes qué? Quiero esta noche que tú y yo oremos, que oremos por la mujer que va a ser tu esposa, que oremos por los hijos que tú vas a tener. Y ahí está él, que no me va a dejar mentir, que empecé a orar, empezamos a orar por eso. ¿Sabe por qué? Porque deseo con todo mi corazón que así como mencionaba él sea mejor que yo, que mis nietos sean mejor que nosotros, pero ese es un camino que se tiene que allanar desde lo espiritual, estar orando por eso que uno anhela. Sí. En lo espiritual se tiene que trabajar. Hay una ley espiritual que dice así y que aplica en lo físico. La ley dice así, que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y yo quiero sembrar una visión espiritual en la vida de mi hijo. En lo espiritual se modela. Dice, ahorita mencionaba a mi hijo que las medidas del templo Dios se las dio a David, y David se las transmitió a su hijo. Las medidas del templo. ¿Sabe usted que hay medidas que se viven dentro del hogar? Hay normas que se viven dentro del hogar. Por ejemplo, el trato del varón hacia su esposa. Cuando yo estoy tratando a mi esposa, cuando yo estoy hablando a mi esposa, en ese trato que como esposo le doy, le estoy entregando medidas a mi hijo. Cuando yo trato a los demás, yo le estoy entregando medidas a mi hijo de ese templo. Y eso es lo que ha faltado en lo espiritual. Por eso vemos que nuestra sociedad está en el punto donde está. Apenas hace 2 días estaba hablando con un varón que trabaja de guardia de seguridad y que dice que él
su padre tenía en lo espiritual, pero que él no le interesa. Él dice que él no quiere eso, ¿sí? Por eso se viven matrimonios a veces sin visión, matrimonios a veces donde hay frustración, donde hay enojo, donde no hay una visión a seguir. Varón, tú puedes edificar en lo espiritual. Tú debes de edificar en lo espiritual en tus hijos. ¿Qué se necesita? Primero, estar conectado con el que pone la visión espiritual. Y el único que puede poner la visión espiritual se llama Jesucristo en la vida de un padre, para poderla transmitir a un hijo. Entonces, eso es muy importante. El segundo paso es que tú modeles esa visión espiritual. Tú tienes que modelarla en tu casa a tus hijos. Déjeme decirle, vuelvo a repetirle, humanamente no podríamos si Dios no nos ayudara a modelarle a nuestros hijos. Si yo puedo, usted también puede. Yo llevo más o menos 33 años de casado con mi esposa. Los primeros 11 años no modelé nada porque yo no tenía visión espiritual. Pero después de esos 11 años, los 22 que siguen después, traté de obtener una visión espiritual para darle a mis hijos. Porque quien no tiene una visión espiritual, no la vamos a poder transmitir. Entonces, si yo pude, usted puede. Mi papá mencionó ahorita acerca de cómo es necesario que nosotros como hijos podamos recibir la palabra, recibirlo de nuestros padres y poder llevarlo a cabo. En la ejemplificación que daba del guardia, es muy necesario que nosotros podamos tomar esa misma visión que nuestros padres nos están transmitiendo y seguirla. Una visión espiritual enfocada en Jesús. Como padres, muchas veces es algo que menciona seguido mi papá, que los padres son como unos arqueros y los hijos son saetas. Es una parte que viene en un salmo, los cuales los padres toman a los hijos y los tienen que lanzar. En un momento los padres jalan el arco, preparan a sus hijos y la flecha es lanzada. Y la dirección que lleva la flecha va a depender de hacia dónde los padres apuntaron. El mejor blanco que puede haber es Cristo, y es a la meta que nosotros tenemos que llegar. Es al punto al cual nosotros como hijos tenemos que ensartar y al cual ustedes como padres nos tienen que dirigir. Y varias historias entre Samuel, Reyes, Crónicas, pasa que un rey sirve a Dios, anda conforme el camino de Dios y los estatutos, y de repente su hijo hace lo que quiere. Esta historia es un buen ejemplo de cómo Salomón como hijo siguió las últimas palabras de su padre, que tenían que ver con seguir a Jesús. Vamos a leer un poquito acerca de las últimas palabras que David le dijo a Salomón. En el capítulo 2, versículo 1, dice: Y llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y viene aquí la palabra que le da David a Salomón: Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Y de repente, después de esto, le empieza a decir unas cosas que hacer con ciertas personas.
Pero estas palabras que le dio Salomón de seguir los estatutos, de ser fuerte y de ser hombre, no son palabras que simplemente pasan de largo. Sabemos que las últimas palabras de una persona son clave para lo que él, para definir, por así decirlo, su visión de la vida, ¿no? Y la visión de la vida que David tenía para transmitirla a su hijo era: esfuérzate, sé hombre y sigue los estatutos de Dios, sigue los estatutos de Jehová tu Dios. No pudo haberle dicho otra cosa mejor que decirle: sigue a tu Dios, sigue a Jehová. Y todo esto hubiera sido desperdiciado si Salomón no hubiera seguido los estatutos de Jehová, y si no hubiera seguido la visión que su padre le había dejado como un punto importante que nosotros tenemos que cumplir, que nos lleva al primer mandamiento con promesa: es honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días de vida. Y Salomón estaba honrando a su padre David. Salomón estaba honrando la palabra y estaba honrando a su padre por medio de cuando él seguía los estatutos de Dios, cuando él obedecía a lo último que David le había dejado hacer. Y es necesario que nosotros como hijos tomemos esa visión, tomemos esas palabras que nuestros padres nos dan. Tal vez no están en el lecho de muerte, pero no por eso dejan de ser palabras importantes en las cuales nosotros tenemos que prestar oído y llevarlas a cabo. Mire, David es reconocido en la Escritura porque él escribió muchos cantos de alabanzas a Dios, David. Y mire cómo se lo transmite a su hijo. Le transmitió un bien material, una herencia material que tenía que ver con que, contó mi hijo la historia, que cuando David fue al sepulcro o murió a reunirse con su gente, su hijo lo sucede en el reinado. Para cuando Salomón llega al reinado, él es joven. Y yo creo que este punto aplica tanto para padres como para hijos. Él llega al reinado y se da cuenta que su padre le ha dejado reinar un reino muy grande. Y mire lo que él hace. Mire lo que este muchacho hace. Yo creo que acordándose de las alabanzas que su padre David había hecho, alabanzas en victorias que Dios le había dado a su padre, mire lo que hace este muchacho. Dice que va y ofrece sacrificios a Dios, y ese día en la noche Dios se le aparece en sueños y le dice: dime, pídeme un deseo que yo te dé. Y miren lo que pide el muchacho. Para la herencia física que era gobernar, mire en qué área el muchacho pidió. Pidió en lo espiritual. Le dijo a Dios: este pueblo es muy grande, este pueblo tuyo, el pueblo de Israel es muy grande, y yo soy muchacho para gobernar este pueblo. Lo que yo te pido es sabiduría para guiar a este pueblo. En lo espiritual. Hoy tenemos hijos que los vemos casándose, que los vemos formando familias, pero carentes de la visión espiritual. Y estos muchachos no van a Dios para que sea Dios el que les enseñe a reinar dentro del matrimonio, cómo se lleva un matrimonio, cómo se lleva una familia. Sino hoy vemos jóvenes que están diciendo: este es mi matrimonio y yo lo dirijo como yo quiero. Déjeme decirle, este muchacho Salomón tenía lo espiritual, su padre le transmitió. ¿Sí? Entonces, qué importante es que usted y yo tengamos eso en lo espiritual, una comunión con Dios, y que nuestros hijos nos vean para que ellos sepan a dónde ir para enfrentar a esta vida.
todas las situaciones que sorteamos en esta vida, cómo un hombre tiene que lidiar con el trato con la esposa, con los hijos, cómo salir adelante. Todo esto es en lo espiritual. Entonces yo le animo esta tarde. Digo tarde porque empezamos en la mañana y ahorita vamos pegándole ya al término de la reunión. Y déjeme decirle, yo le animo a usted a que usted busque a Dios en el área, en lo espiritual, para que usted, tu padre que me ves, busca a Dios en lo espiritual, para que Dios siembre una visión en ti y tú puedas tener esa visión espiritual y poderla sembrar en tu hijo, para que él pueda enfrentar y cuidar lo otro que tú le dejes. Muchas veces vemos hijos que reciben en lo material a lo mejor una herencia que al padre le costó por mucho tiempo edificar, y viene el muchacho y la malgasta en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe por qué? Porque no hay en lo espiritual una firmeza de cómo cuidar lo que heredamos de nuestros padres. Entonces yo le animo esta tarde a que usted tome la decisión de unirse al Dios que es espíritu, al Señor Jesucristo, y que Él pueda sembrar una visión en usted para que usted pueda sembrar en su hijo. Que Jesús le enseñe a través de las Escrituras lo que es una relación personal con Él. A través de esa relación personal con Él recibimos esa visión para poderla sembrar en nuestros hijos. Qué importante es eso. Vamos dando término a la plática. Espero que esto que hemos estado hablando mi hijo y yo le sirvan a usted, se lo transmitimos con todo nuestro corazón, y que le sirva a usted. Si usted puede decir, ver su familia y darse cuenta y decir, ¿sabes qué? He amontonado esto para dejarlo a mis hijos, les he dado carrera, pero me ha faltado en lo espiritual. No es tarde. Si usted se acerca a Dios, seguramente Él le enseñará, como me enseñó a mí, a lidiar con aquellas situaciones en donde nos hemos equivocado, y sembrará una visión en nosotros para poderla sembrar en nuestros hijos. Como decía mi papá, es necesario esta comunión constante con Dios, porque si no hay comunión, pues nosotros como hijos no tenemos qué recibir. Hace 2 noches estaba en una videollamada con unos compañeros en un curso que tenía, y salió una pregunta en ese pequeño curso que es cómo vinculas la fe con tu vida profesional. Y meditando esta pregunta, pues lo más normal es de decir es, pues con lo que tengo o con lo que yo puedo hacer, pues servir a Dios, ¿no? Y es una buena respuesta entre comillas, porque es darle a Dios lo que nosotros tenemos. Sin embargo, a veces lo que Dios tiene para nosotros es algo totalmente diferente, y es necesario tener con nosotros como hijos esa guía que Dios pone en los padres, de podernos encaminar por el camino que Dios tiene para nosotros, podernos dar las promesas o recordar las promesas que tal vez Dios dio a nuestros padres, y poderlas recordar en nuestra vida. Por eso es importante esa constante relación que tanto el padre como el hijo tienen que tener con Dios. Y me da mucho gusto poder tener yo un padre que me transmita, y es necesario que nosotros, ustedes padres, puedan buscar esa guianza para los hijos. Con esto vamos a ir terminando y cerrando. En ese reinado que Salomón empieza, mire lo que ocurre. Viene a él un asunto delicado de 2 mujeres que vivían solas en una casa,
y las dos estaban embarazadas. Una dio a luz con diferencia de 3 días de la otra, y cuando las dos tenían ya sus bebés, una de ellas se acuesta sobre su bebé y lo asfixia y lo mata. Entonces se para en la noche y agarra a su bebé muerto y se lo cambia a la otra y le quita a aquella el vivo y se lo pone. Entonces la otra mujer, cuando se levanta, ve que su bebé está muerto, pero cuando amanece se da cuenta que no es el suyo, sino que se lo cambió la otra mamá. Y van las dos a llevarle este problema a Salomón. Y dice una: el bebé que está vivo es el mío. Y dice la otra: no, sino que es el mío. Y miren la sabiduría que Dios dio a Salomón a través de lo espiritual. Le dio sabiduría para resolver esa situación. Dijo Salomón: ok, tráigame una espada. Dice: y partir al bebé por la mitad, al bebé que está vivo, partirlo por la mitad y darle la mitad una y la mitad otra. Y la que verdaderamente era la madre, dice que se constriñó adentro en sus entrañas y dijo: no, dale el hijo, dale el bebé al niño a la mujer. Y entonces y dijo la otra: no, ni para ti ni para mí, pártanlo a la mitad. Entonces Salomón dice: ok, denle el bebé a la primera mujer porque esa es su madre. Y dice que el pueblo se dio cuenta de que Dios estaba con él y de que había sabiduría de Dios en él. Déjeme decirle, hoy en día vemos jóvenes carentes de sabiduría, atrapados en drogas, atrapados en tantas cosas, porque no han recibido herencia en lo espiritual. Ahora, puede ser que el padre tenga en lo espiritual, pero si no trabaja para transmitir a los hijos, de nada sirve que tú tengas el consejo espiritual. Hay que trabajarlo, hay que moldearlo en casa. Esto es lo que queríamos compartir el día del Padre, hoy 21 de junio del 2020. Queríamos transmitir, mi hijo y yo, esto a tu corazón. Quiero decirte que no somos perfectos, pero hay un Dios perfecto que puede ayudar a todo padre y a todo hijo a que el área espiritual pueda estar nutrida para enfrentar en esta vida los retos que se traen por delante. Yo te animo, tú que me estás viendo, yo te animo a que te acerques a Dios y Él pondrá una visión en tu corazón. Con esto nos despedimos, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y que pases un buen domingo, que disfrutes con los tuyos. Padre, disfrútala con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. Y al final de esta transmisión por ahí van a aparecer algunos teléfonos. Si tienes alguna duda, con toda confianza, háblanos y cualquier pregunta, estamos a tus órdenes.